Muy bien, continuamos con nuestro curso y ahora sí vamos a ver algo muy importante que es la parte de los principios de funcionamiento de los motores monofásicos. ¿Por qué? ¿Qué vamos a controlar? A ver, cuando trabajamos en industria, vamos a controlar motores monofásicos, motores trifásicos y obviamente si yo deseo controlar una maquinaria, en este caso estos motores, yo debo saber su principio de funcionamiento básico, ¿ya? No es necesario saberse las ecuaciones de cómo funciona exactamente porque ahí no terminaríamos nunca. Son libros enteros de teoría acerca de la parte de los motores eléctricos, es decir, hay teoría basta para ello. Pero lo que me interesa, o lo que nos interesa a nosotros ya por experiencia lo digo en campo, necesitamos saber el principio de funcionamiento, necesitamos saber de qué partes nomás tienen, cómo conectarlos, cómo leer una placa característica, cómo identificar sus terminales. Eso es lo que se interesa cuando se está en campo. Obviamente la teoría también es súper buena, saberse exactamente todo también, pero cuando estamos en campo en la vida real, los principios básicos es los que nos salvan, ¿sí? Continuando con esta parte de aquí, vamos a ver la parte de la clasificación de los motores eléctricos. O sea, en qué parte está la parte de los monofásicos? Miren, tenemos motores eléctricos que son, son máquinas eléctricas que transforman, la energía eléctrica en qué, en energía mecánica, ¿verdad? Un generador, ¿qué es? Es lo contrario de un motor eléctrico. Transforma la energía mecánica en energía eléctrica, como de ser una turbina de una hidroeléctrica, ¿sí? Concentrándonos nuevamente en motores. Tenemos motores DC, es decir, corriente continua, y motores de AC, corriente alterna. En motores de corriente continua vamos a tener imanes permanentes. Por ejemplo, estos son los brushless. No sé si han visto la parte de los taladros. Dicen brushless, es decir, cero escobillas, es decir, sin escobillas es de imanes permanentes. Y los con escobillas tenemos arrollado en serie, arrollado en paralelo, arrollado compound o compuesto de imanes permanentes también. Eso sería en la parte de CC. De motores AC vamos a tener los motores universales, por ejemplo de los taladros, tenemos de las licuadoras, batidoras, esos pequeños motores que utilizan escobillas también, sí, esos serían los universales. Los síncronos que trabajan a la velocidad sincrónica y de inducción, monofásicos y trifásicos. Y lo que más ahorita ya en la industria vamos a encontrarnos ya en sí, o sea, en maquinaria, no solo en herramientas, porque esto me puede servir para herramientas, este también me sirve para herramientas, para electrodomésticos, etcétera. Pero, y en este caso, ya para monofásico y trifásico, ya puede decirse es un poco más tecnificado, va a tener más torque, más potencia. En este caso sería baja potencia, en este sí más alta potencia. Entonces, obviamente, por eso son más utilizados en la industria. Su mantenimiento es menor en comparación a estos de acá. Obviamente su mantenimiento es mucho menor que este de aquí. Pero bueno, ahorita concentrarnos en el monofásico, continuemos. Ahora, ¿en qué se clasifican ahora estos de acá? Vamos a tener de inducción y síncronos, ¿no? Bueno, aquí está de inducción y síncronos de acá, ¿sí? El de inducción vamos a tener tipo jaula y tipo rotor de vanado. Entonces el de jaula, aquí también ya yéndonos para acá, es los que más vamos a ver. El de fase perdida, por condensador y espira de sombra. Rotor de vanado, repulsión, repulsión arranque, repulsión inducción. Síncrono, histéresis, reluctancia, imán permanente. ¿Cuál vamos a ver más? En la industria nos vamos a topar con estos de acá. Lo que más ya es, por ejemplo, hay bastante comercial tipo jaula, fase partida, fase condensador, muy utilizados. Ya concentrándonos en esto que dice que son los motores fase partida, son motores monofásicos de inducción con rotor jaula de ardilla. Jaula de ardilla indica por qué tienen estas líneas de acá, si ven, son unas líneas tipo inclinadas, eso también tiene un porqué, pero bueno, no es un rotor bobinado, ¿verdad? Esto ya es por decirse metálico, esta va a ser la parte móvil. Va a tener dos devanados de características diferentes conectados en paralelo a la fuente AC. Es llamado motor de inducción por no tener conexión física entre la parte estática rotor y la parte giratoria rotor, pero sí magnética. ¿Qué quiere decir esto? Miren, yo aquí va a haber un bobinado externo, ¿ya? Y este bobinado, aquí se va a generar un campo, ¿verdad? Campo desfasado, porque el giratorio únicamente se genera en la parte de los trifásicos. Campo desfasado que va a interactuar con mi rotor, por eso se induce ahí, y lo que va a hacer es generar un torque y ahí sí se va a mover. ¿Ya? Se utiliza extensamente en el rango de potencias de hasta 1.5 a 2 kilovatios. La principal ventaja, motores de fase partida, de esos motores que son alimentados con corriente monofásica, con voltaje sería, ¿no? Monofásico, 115 o 220, que eso es lo que vamos a encontrar. Esa es su gran ventaja. Por ejemplo, si yo tengo un trifásico, puedo arrancarlo monofásico, sí, pero va a perder bastante la potencia. En cambio, estos ya obviamente están hechos para ese voltaje. Y si no tengo, obviamente debo utilizar estos, ¿verdad? Por su gran uso en
diversos artefactos electrodomésticos tales como máquinas de coser, taladros, aspiradoras, aires acondicionados, bombas, ventiladores. ¿Cuál es su inconveniente? Es que carecen de torque de partida, es decir, el arranque, la fuerza que va a tener el eje al arranque es muy bajo, ¿sí? Por lo que debe incluirse algún sistema para su arranque. Puesto que solo hay una fase en el devanado del estator, el campo magnético en un motor monofásico de inducción no rota. Obvio, si ven lo que decía, no hay rotativo, sino únicamente hay un desfase. Es por ello que se coloca, miren, en paralelo una bobina de arranque en forma de paralela, para así poder crear un campo magnético giratorio y de esta manera tener un torque de arranque. ¿Sí? La bobina de arranque se desconecta por medio de un interruptor centrífugo. ¿Cuáles son las diferentes partes? Vamos a tener el estator, vamos a tener el rotor, jaula de ardilla, carcasa, tapas laterales, rodamientos, ¿sí? Y ventilador. El estator, donde va a estar obviamente el bobinado, donde va a estar el bobinado de arranque, el bobinado de trabajo, el rotor de jaula de ardilla, este bobinado, digamos, este elemento el que va a girar, carcasa, ¿sí? La parte exterior, tapas laterales, las tapas de los lados y rodamientos obviamente donde va a estar dispuesto el rotor para que pueda girar, ventilador para su refrigeración. Vamos a tener un interruptor centrífugo, ya vamos a ver el diagrama, está en la parte de acá si ven, que es lo que va a hacer es conectar y desconectar el bobinado de arranque. Como se lo indica, no funciona con una fuerza centrífuga creada de eje de rotación. Aquí el interruptor se utiliza para desconectar el circuito del devanado auxiliar una vez que el motor se aproxima al 70% de su velocidad de funcionamiento. Entonces este va a ser desconectar y conectar al bobinado de arranque, ¿verdad? Funcionamiento del motor de fase partida, miren, aquí estaría el diagrama, muy importante esto. Vamos a tener una fase principal. Este tiene un cable, puede decirse. ¿Cómo identifico yo? La fase, es decir, el bobinado de trabajo, va a tener mayor sección. Si tiene mayor sección, mi cable va a tener menos resistencia. Este es lo contrario, va a tener menos sección, pero va a estar enrollado más, por ende va a tener más resistencia, ¿sí? Aquí está la fase, la llave centrífuga o centrífugo que le dicen. Dice los motores monofásicos de fase partida tienen una sola fase de alimentación, no poseen campo giratorio como los polifásicos. Importante eso. Para solucionar el problema del arranque es que se utiliza un bobinado auxiliar que son dimensionados adecuadamente, eso es ya diseño, ¿no? Y posicionados de tal forma que se crea una fase ficticia, permitiendo que de esta manera la formación de un campo giratorio necesario en la partida. El devanado de auxiliar crea un desequilibrio de fase, produciendo el torque y aceleración necesarios para la retención inicial. Cuando el motor llega a tener una velocidad determinada, la fase auxiliar se desconecta de la red a través de un interruptor que normalmente actúa por una fuerza centrífuga, ¿sí? Aquí estaría el diagrama, miren, tengo voltaje, diagrama principal, tengo mi rotor, tengo mi devanado auxiliar y mi interruptor. Aquí está y hacerse el diagrama vectorial. Tengo voltaje, tengo la corriente y aquí va a estar la corriente. Miren, esta sería la corriente de arranque, esta sería la corriente de trabajo, del bobinado de trabajo, ¿sí? Este es el principal y este sería del devanado auxiliar. Y la suma de estos dos, miren, se genera otra corriente y este desfase, ya, es lo que va a hacer que se cree un campo magnético ficticio para que pueda girar. Aquí estaría la curva, ¿no? Porcentaje del par. Vemos que aquí estaría, ¿no? Con devanado principal y auxiliar estaría aproximadamente 1.5 veces el par de arranque, ¿ya? Y a un 80% de velocidad mantendría ahí la parte de equilibrio, por decir, ¿no? Porque si yo subo la velocidad, ven, si yo quiero subir a 100%, ojo, esto es asíncrono, ¿verdad? No voy a llegar a la velocidad sincrónica. Por ende, si yo subo la velocidad, el torque va a ir bajando, ¿sí ven? Y si yo llego a 100, el torque va a ser 0, es decir, el motor se va a detener también. Entonces, miren, eso sería la parte de la gráfica esta. Ahora, ¿cómo hago yo para mantener un torque? Y aquí es donde viene una variación de esta parte del motor de fase partida. Me dice, si yo quiero mayor torque, puedo lograr si conecto en serie con el bobinado auxiliar un condensador, según se muestra en la siguiente figura. Estaría en la parte de acá, ¿verdad? De esta manera se aumenta el desfase entre las corrientes. Este desfase extra entregado por la inclusión del condensador mejora de manera importante el torque de partida. Sin embargo, existe un aumento en el costo de la máquina, que indica esto que va a ser más caro si yo ya tengo un interruptor, centrífugo y obviamente me voy a auxiliar y con un condensador. Aquí está, ¿no? La comparativa, miren. Tengo normalito como estábamos viendo el diagrama de acá y va a estar aquí el ángulo, ¿no? Entre la corriente por decirse, del bobinado de trabajo y la bobinado de arranque. Tiene un ángulo pequeño, ¿sí? El torque también, como indicaba, 1.5 veces, ¿sí? Sin condensador. Ahora, si yo le coloco un condensador, miren cómo aumenta el ángulo entre el bobinado y la corriente, ¿sí? El ángulo del vector corriente del auxiliar con respecto al vector del bobinado de trabajo. Aumenta, entonces eso se traduce a que el torque va a aumentar. Si aquí era 1.5, aquí es
300 veces, es decir, 3 veces el torque, ¿sí? Con condensador. Inversión de giro, muy importante. Lo que podemos hacer es intercambiar, miren, muy sencilla, ¿no? Pues basta con ello, con permutar la conexión de los terminales del arrollamiento de trabajo o del arrollamiento de arranque. Aquí lo que hacen es, vamos a cambiar el de arranque, ¿sí? Aquí está el de arranque, bobinado de trabajo, bobinado de arranque, interruptor centrífugo. T1, aquí está, ¿no? Miren, este de acá con el de acá, vemos que están unidos, ¿no? Entonces están en paralelo, inicio con inicio, final con final, y va a girar, puede decirse, antihorario. Si yo quiero intercambiar de giro, lo que va a hacer es aquí, miren, la fase ingresa por acá mismo, T1, por acá mismo este otro acá, pero ahora va a conectar a la otra, la parte de acá, miren, del de arranque, y este de acá va acá. Entonces, ¿qué hizo? Se intercambió la polaridad de la parte del bobinado de arranque y el cambio de giro, y esto va a producirse un cambio de giro. En este caso, si aquí era antihorario, va a cambiarse a horario. Método de control, aquí estaría así, miren, estaría un magneto térmico bipolar. También tendría esto de acá. Aquí estaría mal conectado, ya vamos a ver cómo se hace. Vamos a ver cómo se hace porque aquí estaría mal, porque también debe detectar este de acá. Si estoy utilizando un trifásico, obviamente. Y aquí están los esquemas de control que obviamente también vamos a revisarlo eso. Entonces sería la parte de la fase de partida. Muy similar también obviamente va a ser la parte del condensador, ¿sí? Donde vamos a tener solo un condensador. Puede ser un condensador así mismo con switch o también con un condensador permanente. Eso va a ser mucho más fácil también el cambio de giro, etcétera, ¿sí? Pero a la final los principios de funcionamiento ya son muy similares a este de fase de partida. Pero como indico, este sería, por ejemplo, ya con condensador, que me hace, que me aumenta el torque, ¿sí? Me aumenta el ángulo de desfase entre las corrientes del bobinado de arranque y el de bobinado de trabajo para que haya más torque. Miren, aquí aumenta 300%, es la gran ventaja, ¿no? Y a su vez para cambio de giro. Así que ahora sí vamos a continuar con la parte de los motores trifásicos. Continuamos.